Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 14, para leer los primeros 7 versículos. Hechos, capítulo 14, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor, Hechos 14, versículos 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Uno podría pensar, bueno, después de la experiencia que los apóstoles tuvieron en Iconio, donde muchos se le opusieron y se lanzaron incluso contra ellos, dice, la gente estaba dividida y judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Uno podría pensar, bueno, pues ya está bien. Aquí la cosa está difícil, pero nos vamos para casa, a estar tranquilitos. No. Sí, se fueron de esa ciudad, pero fueron a otras. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Vamos a orar un momento al Señor. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por tu palabra que podemos abrir, leer, meditar en ellas. Señor, te rogamos que tú nos hables a nuestras conciencias, a todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes. Señor, ayúdanos para recibir tu palabra, recibirla con gozo, recibirla para ponerla en práctica, Señor, no meramente para tener más información. Señor, danos un corazón para ti, un corazón que te ame más y más tu palabra, y también a nuestro prójimo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. A nadie le gustan las malas noticias. Todo el mundo quiere escuchar buenas noticias. Sin embargo, hay un mensaje que es muy bueno, de hecho es el mejor mensaje o noticia que podría escuchar una persona, pero resulta que muy pocos están dispuestos a escucharlo y mucho menos a recibirlo de corazón. Me estoy refiriendo al Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, en este sermón vamos a ver algunas cosas relacionadas con la proclamación del Evangelio. Algunas cosas relacionadas con la proclamación del Evangelio. Y no será el único sermón. Veremos por lo menos 2 más, si el Señor lo permite. Aunque el propósito principal de este mensaje es centrarnos en el hecho de proclamar el Evangelio y no en el Evangelio en sí mismo, es necesario recordar muy brevemente qué es el Evangelio. El término Evangelio proviene de la palabra griega euangelion y significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Así que el verdadero Evangelio, en muy resumidas palabras, es el mensaje de salvación dirigido a todos los seres humanos, el cual, en primer lugar, les dice cuál es su verdadera condición espiritual, que están totalmente depravados. Esto forma parte del Evangelio.
que han pecado contra su santo y justo Creador, que merecen la condenación eterna, y después ese mensaje también le dice a los hombres que solo en Jesucristo hay salvación por medio de la fe en Él. Y hermanos, esto es muy importante. Porque ¿cómo vamos a ir nosotros a decirle a una persona, en Jesucristo hay salvación, cree en Cristo y serás salvo? Y la persona se te queda mirando y dice, ¿y de qué voy a ser yo salvo? Si yo soy una buena persona. Como me contaba a mí un compañero de mi trabajo, incrédulo, me lo contó hace tiempo. Bueno, lo contó a mí y a otros que estaban alrededor, que llegó uno a su casa, pegaron en la puerta de su casa, le abrió, un joven, y no sé si le iba a dar un folleto o no, y dijo, hola amigo, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Claro, mi compañero se quedó mirando, se sonrió y dijo, pues muchas gracias, hasta luego. El Evangelio son las buenas noticias, claro, las buenas nuevas de parte de Dios de salvación. Pero ¿de salvación de qué? ¿A quién? Pecadores, ¿no? Sí o sí, pecadores. Hay muchísimos textos, y como digo, no es el propósito principal de nosotros hablar acerca del Evangelio en sí, pero debemos tener claro esto. Y como botón de muestra voy a traer dos versículos en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, ¿qué significa? Cubierta. Que Jesús nos cubre de la ira de Dios. La ira de Dios sobre nosotros, ¿por qué? ¿Porque somos demasiado buenos? ¿Y Dios está irado con nosotros porque somos demasiado buenos? No, porque somos pecadores. Pecadores. Y este texto habla de la gracia, justificado gratuitamente por su gracia. La gracia es el favor inmerecido. Por nuestro pecado lo que merecemos es la condenación eterna. Sin embargo, Dios manifiesta su gracia para con pecadores, como nosotros, redimiéndolos por Cristo Jesús por medio de la fe en Él. Claro, los que creen en el Señor Jesucristo. Los que no creen, pues no serán justificados. La fe es el medio por el cual nosotros nos asimos, nos agarramos o llegamos a coger esa salvación que está en Cristo. Bien, esto es, en resumen, muy resumido, el Evangelio. Ahora, en relación con la proclamación del mismo, del Evangelio, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Primero, el mandato de proclamar el Evangelio. En segundo lugar, quiénes están designados a proclamar el Evangelio. En tercer lugar, cómo debemos proclamar el Evangelio. Y en cuarto lugar, para qué debemos proclamar el Evangelio. Y como decía, pues no veremos todo esto hoy, ¿eh? Este es el bosquejo que vamos a seguir en esta breve serie. Bien, veamos en primer lugar el mandato de proclamar el Evangelio. Dice en Mateo, capítulo 28, versículo 19, por tanto, id, dijo el Señor Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice también, el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio a toda criatura. Dice también en el capítulo 13, también de Marcos, el versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario. Hermanos, vemos claramente
que aquí hay una orden del Señor. Id es el imperativo del verbo ir. Id, predicad el Evangelio. No es algo opcional, es un mandato, una orden. Ahora bien, esto no significa que todos y cada uno de los creyentes deben hacerse misioneros o que todos debemos dejar nuestros trabajos para lanzarnos a la calle todos los días a proclamar el Evangelio a los que pasan por la calle, a los transeúntes. Yo ahora voy a dejar mi trabajo y voy a pasarme todo el día en la calle proclamando y predicando el Evangelio. No es lo que está diciendo aquí el Señor. Aquí el Señor no nos está especificando tiempos, no nos marca un horario o una frecuencia con la que debemos anunciar el Evangelio. Más bien lo que sencillamente nos dice aquí es que tenemos que anunciar, predicar, proclamar el Evangelio, que tenemos que hacerlo. No nos dice un horario, no nos dice la frecuencia, pero tenemos que hacerlo. En Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto no es, hermanos, una mera profecía del Señor sobre lo que va a pasar con la proclamación del evangelio. Él está manifestando aquí su deseo explícito de que se predique el evangelio del reino en todo el mundo. Que el Señor está diciendo, pues será predicado el evangelio. No. Aquí el Señor está expresando su deseo de que tenemos que predicar, proclamar nosotros el evangelio. Y los deseos de nuestro Rey son órdenes para nosotros. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, al siguiente apartado. ¿Quiénes están designados a proclamar el evangelio? Pues solo los verdaderos creyentes son los que están especialmente designados para proclamar el evangelio a los inconversos. Es cierto que en ocasiones excepcionales Dios ha hecho que personas incrédulas hayan hablado a otros del evangelio de Cristo, del mismo modo que Dios hizo que una asna hablara a Balaam, o que un rey pagano como Nabucodonosor dijera: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Bueno, uno oye estas palabras y dice, vamos, este no es solo un creyente, este es el más piadoso de los creyentes. Hermano, esto lo dijo un rey impío. Impío. Dios es soberano y puede usar providencial y excepcionalmente a incrédulos para transmitir su evangelio a otros. Sin embargo, esto no es lo habitual. Los instrumentos ordinarios que el Señor ha escogido para que las buenas nuevas de salvación lleguen a otras personas son sus hijos, los verdaderos creyentes. Tú y yo, mi querido hermano. Cuando el Señor dijo en Mateo 18, 19, id y haced discípulos, se está dirigiendo a los 11 discípulos. Dice en el versículo 16, antes, en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces viene el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Se lo dijo a aquellos 11 hombres, pero el Espíritu Santo dejó estas palabras por escrito para nosotros también, para los que tenemos la misma fe que aquellos 11 hombres. Ese mandato, hermanos, es para todo verdadero creyente. No fue solo para los apóstoles. No fue solo para los apóstoles. Para todo verdadero creyente.
Del mismo modo, cuando en Marcos 16:15 dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, le está dando esta orden a sus discípulos, pues en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, a ellos, a esos discípulos, no a otros, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que no pensemos que esto era un deber exclusivo de los apóstoles o que es un deber exclusivo de los pastores. No, era algo que debía hacer cada creyente. El Evangelio no es una tarea que, bueno, para los pastores o los diáconos. Dice en Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos eran creyentes, y cada uno de ellos anunció el Evangelio allí donde iba. Queridos hermanos, es nuestro deber y responsabilidad proclamar, anunciar el Evangelio de nuestro Salvador. Escuchadme bien. Todos y cada uno de nosotros. Nosotros, todos. Entendemos que no todos los creyentes tenemos los mismos dones. Hay algunos que tienen más facilidad de palabra, más denuedo, que pueden hablar más fácilmente con otras personas, que además están dando un poderoso testimonio de piedad. Entendemos que unos anuncien el Evangelio más que otros. Sin embargo, no está bien que un creyente cierre sus labios y jamás hable del glorioso Evangelio a los demás. Que nunca le haya hablado a nadie del Señor. ¿Tú dices que eres creyente y no le has hablado jamás a nadie de tu Salvador? ¿Ni del Evangelio? Cuidado. Esto no es lo que el Señor quiere. El Señor nos demanda a todo creyente a anunciar, proclamar el Evangelio. Y aún peor, es un creyente que no está dando un buen testimonio y que sus hechos contradicen las buenas nuevas que salen de su boca. Ah, sí, yo hablo. No, yo he hablado del Señor. ¿Y cómo está tu vida? ¿Es tu vida una contradicción de lo que dices creer? El Señor me ha salvado de mis pecados. Y después resulta que en tu vida estás lleno de pecados y estás metido en pecados que no estás tratando, que no estás confesando esos pecados. Y estás viviendo en pecado. Jóvenes hoy en día que dicen ser creyentes. No, vámonos a vivir juntos. Ya nos casaremos. Vamos a hablar del Evangelio a otras personas. Tú vas a hablar del Evangelio a otros y estás viviendo en pecado. ¿Con tu novio? ¿Con tu novia? No. Hermanos, tanto el que calla y nunca habla, como el que habla y sus hechos tapan sus labios, son una contradicción de lo que dice. En ambos casos se está desobedeciendo al Señor. En tales casos,
Debes arrepentirte de tus pecados y clamar al Señor para que te ayude a proclamar el Evangelio, como Él te demanda, si eres un verdadero creyente, si en verdad has creído en Cristo. Esto nos lleva al siguiente punto que vamos a considerar. ¿Cómo debemos proclamar el Evangelio? La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros debemos proclamar, anunciar, transmitir el mensaje del Evangelio. Y básicamente debemos hacerlo de dos formas. Dos formas. Con nuestros labios y con nuestros hechos. De dos formas. No he usado o con nuestros labios o con nuestros hechos. No. Con nuestros labios y con nuestros hechos. Tal proclamación no consiste solo en hablar, también debemos ser un ejemplo de lo que hablamos. Bien, veamos entonces en primer lugar que debemos proclamar el Evangelio con nuestros labios. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que la forma de transmitir verbalmente el mensaje del Evangelio es a través de la palabra predicada o proclamada o anunciada. Es a través de las palabras que salen de la boca de los hijos de Dios. Esas palabras pueden ser habladas audiblemente o podemos escribirlas en algún sitio para que las lea la persona a la que nos dirigimos. Por ejemplo, si le escribimos un mensaje a alguien, un mensaje y le escribimos acerca del Señor o del Evangelio. Yo recuerdo en una ocasión que estuve hablando con un compañero y pude hablarle verbalmente también, pero después él me escribió un correo electrónico y yo le respondí. Le respondí por correo electrónico. Puede ser ese mensaje transmitido con palabras audibles o con palabras escritas. Pero son palabras que salen de nosotros y que deben transmitir fielmente el mensaje del Evangelio contenido en las Santas Escrituras. En Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Palabras. Pedro no se puso a cantar canciones populares. En aquel entonces también existía la música, Era hace mucho tiempo, pero había música. Él no se puso a cantar canciones populares, no se puso a bailar, no se puso a hacer mímica o teatro. No. Él alzó la voz y habló. En el pórtico de Salomón, Pedro anunció el mensaje del Evangelio con sus labios. Pablo y sus colaboradores hacían lo mismo. Hablaban, proclamaban el mensaje audiblemente. Pablo lo hacía en las sinagogas, en la calle. Por ejemplo, cuando Lidia le escuchó hablar, escuchó a Pablo. En el Areópago de Atenas también lo hizo, etcétera, etcétera. No es bíblico intentar transmitir verbalmente el mensaje del Evangelio de tal forma que lleve al oyente a la irreverencia, al baile o al emocionalismo vacío. No es bíblico eso. Por eso nosotros no estamos de acuerdo en usar algunos medios propios de nuestra cultura que no hacen justicia a la importancia, trascendencia y seriedad del mensaje del Evangelio. No estamos de acuerdo en que se intente transmitir, por ejemplo, a través del rap o del reggaetón o del rock. No estamos de acuerdo con esto. Son ritmos musicales totalmente inapropiados para transmitir el Evangelio. Y llevarán a los oyentes no tanto a dolerse por sus pecados y acudir humillados en fe y arrepentimiento a Cristo, sino más bien les llevarán a saltar, bailar y menear sus caderas. El mensaje del Evangelio es muy
importante, trascendente, serio. No es para estar transmitiéndolo de esa forma. Ahora bien, debemos reconocer que no hay una frase o un método estándar universal en lo que se refiere al cómo proclamar el Evangelio. Cada persona a la que nos dirigimos y el momento, el contexto o la situación en la que nos disponemos a anunciar el Evangelio requiere hacerlo de una manera u otra. Pero antes de seguir adelante, debo aclarar esto último que he dicho. Debo hacer una aclaración. No me estoy refiriendo a que debemos adaptarnos a la cultura, como tenemos que tener en cuenta la persona a la que nos dirigimos para proclamar el Evangelio. No me estoy refiriendo a que debemos adaptarnos a la cultura en la que vivimos para proclamar el Evangelio. Es decir, como a nuestra sociedad en general le gusta el rock, sobre todo a los jóvenes, bueno, hoy en día más el reggaetón. Yo escucho más reggaetón que rock. Y está por todos lados. Y como le gusta a la sociedad, pues vamos a llevarles el Evangelio por medio de música del reggaetón. Y como ahora está de moda eso, pues vamos a hacer una canción de reggaetón con una letra que contenga el mensaje del Evangelio. No, hermano, no me estoy refiriendo a esto. Acabo de decir antes que este proceder no es bíblico. Tampoco me estoy refiriendo a retocar, modificar, adulterar, suavizar el mensaje del Evangelio para que agrademos los oídos del público que nos escucha. No, tampoco esto. Cuando digo que debemos tener en consideración la persona a la que nos dirigimos y el contexto en el que lo hacemos a la hora de proclamar el Evangelio, me estoy refiriendo a que no siempre usaremos exactamente las mismas palabras ni tampoco el mismo tono. Si así fuera, entonces podríamos llevar siempre encima una grabación de nuestra voz, preferiblemente, ¿no? Y se la ponemos a la gente. Hola, ¿qué tal? Mira, perdona. ¡Tan! La grabación, el mensaje del Evangelio. Pa, 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 pa. No. No, hermanos. El mensaje, incluso sin ser adulterado, puede que no lo proclamemos en su totalidad en ese momento, en un momento dado. Y pasado el tiempo, quizá habiendo cogido más confianza con esa persona a la que le hemos hablado, entonces podamos entrar en más detalles, podamos profundizar más. Vamos a ver a continuación algunas consideraciones sobre cómo proclamar el Evangelio, y entonces vais a entender bien a lo que me estoy refiriendo. En primer lugar, debemos hacer referencia a la existencia del único y verdadero Dios. Esto debe ser lo primero. O sea, ¿cómo vamos a decirle a alguien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, si esa persona está convencida de que no existe ningún creador? Y que somos mera materia, que procedemos de una gran explosión que se produjo hace miles de millones de años, según piensan ellos. ¿Cómo vamos a decirle a una persona, solo en Cristo hay salvación, si ella cree firmemente que en este mundo hay muchos dioses y que todos ellos existen y que son verdaderos? ¿No, hermano? Llegará el momento en que debamos decirle tal cosa, que solo hay salvación en Jesucristo, pero antes tenemos que dejar claro que Dios existe y que solo hay uno, y que el verdadero Dios es el que se ha revelado en las Santas Escrituras, la Biblia. No que hay varios dioses, que es el mismo Dios, pero que
le ponen diferente nombre. Yo me he encontrado con personas que me han dicho esto. Con respeto, mira, perdona, pero no es así. Solo hay un Dios, y el verdadero Dios es el de la Biblia, el de las Santas Escrituras, el que se revela en las Santas Escrituras. Mirad la experiencia que tuvieron Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Listra, y pues es una continuación a lo que leíamos antes, en Hechos capítulo 14, versículos 8 al 15, dice ahí: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Claro, vieron aquello y ¿qué pensaron? Pues estos son dioses, ¿no? Han curado a este hombre, lo han sanado milagrosamente, pues son dioses. Y a Bernabé le llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Pablo era el que hablaba. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El Dios que os anunciamos no es otro más. Está Júpiter, Mercurio y Jehová. No. Al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, aquí los apóstoles aprovecharon la oportunidad para hablar del Señor. Pero antes de poder hablar explícitamente del Señor Jesucristo y de su obra redentora, tenían que dejar claro que solo hay un Dios vivo. Que solo hay un Dios vivo. Que Júpiter no es Dios, no es verdadero Dios, no existe. Y Mercurio tampoco. Solo hay un Dios vivo. Después se le hablaría de Cristo, ¿sí? Claro. Fijaos cómo procedió Pablo en el Areópago de Atenas. Hechos 17, versículos 16 al 29. Hechos 17, versículos 16 al 29. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en la ciudad, entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga con los judíos, y en la plaza. Y algunos de los filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, pensaban. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Le estaba predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, ¿no? Le llevan al Areópago. ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, no es uno más, es
Él solamente, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios, solo a ese Dios, al único Dios verdadero, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él, solo en Él, vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. O sea, ya le está diciendo claramente que los otros dioses que tenéis son falsos, que son falsos, que solo hay un Dios verdadero. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Bueno, este texto que hemos leído dice que estaba Pablo predicando el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no se quedaba callado, él hablaba, estaba en las plazas, en la calle, veía la ocasión o procuraba tener la ocasión y hablaba. Sin embargo, se nos dice aquí que las palabras exactas que usó, dice que él predicó el Evangelio. No obstante, nos podemos hacer una idea de cómo predicaba el apóstol si seguimos leyendo los siguientes versículos. O sea, y en estos versículos que hemos visto nos dice que predica al único Dios verdadero. Pero fijaos que sigue diciendo. Los versículos, bueno, ya lo hemos leído, 19 al 29. Y ahí el apóstol Pablo les expone quién es el único Dios verdadero. ¿Quién es el único verdadero Dios? Los otros ídolos que tienen son falsos. Este es el único verdadero Dios. Este es el único Dios verdadero. El que hizo todas las cosas. Entonces, después de esto, después de presentarles quién es el verdadero Dios, es cuando presenta o les comunica de que están en pecado y que deben creer en aquel varón, se refiere a Cristo, y arrepentirse de sus pecados. Los versículos 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo no empezó con estas palabras, ¿os dais cuenta? Pablo no empezó hablando en el Areópago con estas palabras. Él empezó diciendo, este es el Dios verdadero, el Creador. Y las divinidades que tenéis de oro y de plata son falsos dioses. Este es el Dios verdadero. Entonces después dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Entendéis, hermanos? Cuando hablamos con una persona, en principio no conocemos a esa persona, imaginaos, estamos por la calle o... ¿Cómo tenemos que empezar? Solo hay un Dios, el Dios verdadero, el Creador. Y ese Dios, en su misericordia, aunque el hombre ha pecado, manda que nos arrepintamos y que creamos en el Señor Jesucristo. Pero primero dirigirlo a Dios, la existencia de Dios. Me pasó una vez con un compañero, otro compañero. Tuve la ocasión de hablar con él
Y claro, pues, me decía, pues, era ateo, ¿no? Digamos, evolucionista, ¿no? ¿Cómo empiezo yo a hablar con ese muchacho? Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Jesús es el Salvador, Jesús es el Salvador. Pero si ese hombre no cree ni que Dios existe, y yo le voy a decir que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvar, pero si no cree que Dios existe, y piensa que si Jesús existió, pues ok, está ahí, pero fue un hombre que se portó bien, dice. Yo tuve que empezar hablando con este compañero. Digo, mira, sí, nosotros tenemos fe en Dios, fe en el Salvador, en la Biblia, pero mira, la creación no es un asunto de fe. No, es una evidencia. Hay un Dios creador. Yo tenía que empezar por ahí. Él decía que no hay Dios, que salimos del Big Bang, ¡bumba!, de esa explosión. Mira, perdona, hay un Dios creador. No venimos de la evolución. Claro. Y eso después me dio pie a hablar más con ese compañero, sí, pude hablar, el Señor me dio ocasión. De la condición humana y del Salvador. Pero hermano, nosotros tenemos que presentar claramente primero que solo hay un Dios verdadero, el creador de todo. Y que no es uno más. No es uno más. Entre tantas opciones. No. Ni siquiera es el mismo Dios con otro nombre. No, tampoco. Es el único Dios verdadero. ¿Cuál? ¿Quién? El de la Santa Escritura. El que se revela en la Santa Biblia. Y nosotros tenemos que estar firmes en esto. En segundo lugar, debemos dejar clara la santidad, justicia, amor, bondad y misericordia de ese Dios, del Dios verdadero. Pero esto lo veremos en el próximo sermón, el próximo mensaje. Quisiera concluir ya con algunas aplicaciones prácticas. Hermanos, en primer lugar, o primera aplicación, clamemos al Señor para que nos conceda la ocasión y nos dé de su gracia y sabiduría para proclamar el Evangelio. Clamemos a Dios. Oramos por muchas cosas. Vamos a orar por esto, que es importante, ¿sí o no? Es muy importante que el Señor nos dé ocasión, nos dé sabiduría, nos dé de su gracia para hablar, para proclamar el Evangelio. Hermanos, no nos creamos suficientes por nosotros mismos. Yo ya tengo muchos años en la fe. Yo ya conozco bien las Escrituras. Yo me sé bien el mensaje del Evangelio. Yo ya sé lo que tengo que decir y cómo decirlo. Pues cuidado. Eso es un espíritu de autosuficiencia. No oramos al Señor, sino que ahí voy. Clamemos al Señor. Oremos a Dios para que nos ayude a proclamar el Evangelio. Segunda aplicación. Hermanos, tenemos que ser valientes en anunciar el Evangelio. No temamos a los hombres. Antes bien, sintamos lástima, compasión por ellos y hablemosle siempre que tengamos la ocasión. Siempre que tengamos ocasión, hablemos. Y aún en la medida de lo posible, busquemos nosotros esa ocasión. Sí. ¿Tú has buscado alguna vez ocasión para hablar del Señor? ¿Para hablar del Evangelio? ¿Para hablar de Dios?
Hay una conversación en el trabajo, o con los vecinos, o con los familiares, si es familiar inconverso, y se está hablando de la evolución o de otras cosas, no de la creación, de la evolución. Vamos nosotros a dar nuestra opinión, o sea, lo que creemos nosotros. Vamos a decir claramente lo que creemos, que la Biblia enseña. Que hay un creador. Que solo hay un Dios. Estamos en medio de una conversación donde uno salta y dice, no, sí, bueno, Alá y Buda, pues son Dios, son otra forma, es otra forma de referirse al mismo Dios creador. Todo es el mismo Dios. Pero unos hombres le llaman de una manera, otros hombres le llaman de otra, uno lo ven de una forma, otro lo ven de otra, pero es el mismo Dios. Hermano, ¿nosotros nos vamos a quedar callados si escuchamos eso? No, hay que hablar. Pensemos, ¿cómo podría yo hablar, testificar a esa persona o en este contexto? Señor, ayúdame. Tercera aplicación, hermanos, guardémonos de la autocomplacencia. Me refiero a que debemos guardarnos de pensar lo siguiente. Atento a esto. Yo ya he hablado del Evangelio a muchas personas en el pasado. Yo ya en mis tiempos jóvenes ya hablé mucho y ya testifiqué. Así que ya he cumplido. Ya puedo estar tranquilo. Anda. O sea, el Señor nos llama a proclamar el Evangelio hasta los 40 y tantos años. Ya a partir de ahí. No, hermanos. Tenemos que seguir, tenemos que perseverar en proclamar el Evangelio. Yo recuerdo que nuestra hermana Joaquina, aún con más de 90 años, ella seguía hablando del Señor a otras personas. Y no le daba vergüenza. Hablaba del Señor a otros. Con más de 90 años, Y ya ella llevaba bastantes décadas convertida al Señor. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, tenemos que hablar, testificar. Si yo entiendo, cuando uno es más joven, pues tiene más fuerzas, ¿no? Y más capacidad y bueno, pues y quizá más lucidez en la mente y tal. Ok, pero no puede ser. Llegamos a una edad y decimos, de aquí en adelante ya, tranquilo, yo ya he hecho mi trabajo. Hasta los últimos días de su vida, nuestra hermana Joaquina estuvo testificando del Señor. Y es lo que tenemos que hacer todos. Proclamar el Evangelio. Porque es lo que el Señor nos demanda. Es lo que Dios nos ordena. Guardémonos de la autocomplacencia. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has traído en esta tarde. Oh, Señor, te suplicamos, te rogamos, clamamos a ti para que no quede solo en nuestras mentes, Señor. Tu Espíritu Santo la clave, la baje a nuestros corazones y la firme en nuestros corazones. Señor, danos un mayor celo por almas perdidas. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra. Este es el deber que tú nos has puesto. Señor, no tengamos miedo o vergüenza de hablar a otros acerca de ti. Tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que existe, el creador de todo. Señor, danos valentía y sabiduría
Esto es parte fundamental del Evangelio. Hablar del único Dios vivo y verdadero. Y de quién eres tú, Señor. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu gracia y de tu poder. Danos un corazón humilde, enseñable, y sobre todo danos un corazón que sienta compasión por las almas perdidas. Ten misericordia de tu pueblo aquí. Ten misericordia de otras almas a las que ya les hemos testificado. Tú obres en ellos, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo. Amén, Padre.